Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Carlos Elizondo. El día de ayer, Juan Ignacio Zavala, que entre otras cosas es el hermano de Margarita Zavala, puso en un tuit: la militarización de la seguridad, la mochería en la presidencia con las imágenes religiosas, el adelgazamiento burocrático, la compañía cercana de expriistas, caray, el PAN debería nombrar a AMLO panista honorario. Hoy nos acompañan Beata Boina, Héctor Villarreal y Alejandro Puare. ¿Qué opinan? Lo de inconsistencia yo creo que es un elemento más que contribuye a la decepción de muchas personas que precisamente han apostado por esa administración para que cambiara las cosas, ¿no? Y en ese sentido resulta pues no están cambiando, están yendo en la misma dirección. Un gobierno tiene que ser juzgado no solo por su narrativa, sino por sus acciones. No es un gobierno de izquierda, un gobierno que hace lo que está haciendo. Desde el punto de vista de seguridad pública es un gobierno que se le entregó completito al ejército. Las transferencias monetarias no son una política de izquierda. No necesariamente son tampoco de derecha, incluso son difíciles de clasificar. Pues es todo, Juan Ignacio ha sido siempre un talento en la provocación y creo que es una preocupación interesante. Algunas de ellas son, creo, más válidas que otras, porque por un lado es una crítica al régimen de López Obrador, pero por otro lado también es una crítica al liderazgo actual de Acción Nacional o de una interpretación de lo que fueron los gobiernos de Acción Nacional durante los dos sexenios en los que tuvieron la presidencia y desde luego en algunos de los gobiernos locales que todavía tienen y se destacan. Creo que lo más notable desde la perspectiva de la administración actual son dos promesas incumplidas, dos decepciones importantes para un segmento amplio de sus votantes, particularmente votantes moderados, de centroizquierda, urbanos, con alto nivel de escolaridad. Uno de ellos tiene que ver justamente con el conservadurismo de la agenda social del presidente de la República, y el otro, el más reciente, el más notable, pues ahora sí, por primera vez, de hecho, en la historia de nuestro país, de una manera tan explícita, tan abierta, tan concreta, complementando la lógica de la Guardia Nacional, la militarización de la seguridad pública con el reciente decreto por parte del presidente. Y ahí están, creo yo, los dos acentos más críticos respecto al gobierno actual. También podemos hablar de lo que significa estas otras críticas que hace a Acción Nacional Juan Ignacio, ¿no? A mí me parece que no es gratuito que lo puso ayer. La gota que derrama el vaso es el decreto de la militarización de la seguridad. De hecho, ese era uno de los acentos más claros de la oferta del presidente López Obrador, porque sabíamos que era conservador moralmente, sabíamos que tenía tintes religiosas, pero nos prometió abrazos, no balazos. Y pues parece que el regreso de los militares, que nunca se fueron del todo, pero el monopolio que ahora tendrán los militares en temas de seguridad es mucho más de lo que vimos incluso en los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores vivían con el objetivo de tener una fuerza civil, la Policía Federal, que el presidente López Obrador desmanteló. Entonces, pues ya no queda de otra más que los militares, porque esa fue la decisión que tomaron. Exacto, y creo que esa es la parte, pues por un lado más sorprendente y por otro lado, pues que la crítica no necesariamente aplica tanto a los gobiernos, particularmente el de Calderón y de Fox, ¿no? Que ahí hubo pues un esfuerzo que se puede criticar o no, pero extraordinario en términos de construcción de policía federal y de policías estatales y municipales, ¿no? Pero ahí claramente había una temporalidad. Porque así es. Era mientras se construían los organismos civiles. Ahora, pues, la Guardia Nacional. Ya renunciamos a eso, de aquí a marzo del 24. Bueno, se podría decir que en principio también hay una temporalidad en ese sentido de que pues hay una fecha puesta, marzo de 2024, o sea, son como más o menos 3 años y algo, casi 4 de esa presencia de los militares en el tema de seguridad, apoyando a la Guardia Nacional. Ahora bien, yo creo que hay varios puntos aquí a destacar, o sea, obviamente el cumplimiento de la promesa de AMLO, y yo diría reconocimiento a través de ese decreto del fracaso precisamente de la política abrazos, no balazos, ¿no? O sea, nunca lo van a hacer de forma más explícita, pero sí
este decreto de alguna forma pues comprueba de que pues en el estado actual las fuerzas de seguridad no tienen la capacidad de luchar contra el crimen organizado. Ahora aparece otra pregunta, obviamente, pues a ver si hay algo más que el tema de seguridad detrás de ese decreto. Y es, yo creo que la gran especulación y el gran debate que se ha abierto durante esos días precisamente sobre la participación de los militares en el contexto de seguridad del país. Y hay muchos que han mencionado precisamente que servirá para que Morena se perpetúe en el poder, para pues por ahí contribuir a manipular las elecciones, etcétera. O sea, muchos elementos. Pero bueno, o sea, lo de inconsistencia yo creo que es un elemento más que contribuye a la decepción de muchas personas que precisamente han apostado por esa administración para que cambiara las cosas, ¿no? Y en ese sentido resulta pues no están cambiando, están yendo en la misma dirección. Y finalmente, pues, ¿qué se puede hacer, no? O sea, en un país donde las fuerzas de seguridad, sea policía, sea Guardia Nacional de reciente creación, no tiene absolutamente capacidad de luchar contra el crimen organizado, pues, ¿qué se puede hacer? O sea, dejarlo así, pues vemos que eso lleva a unas situaciones realmente de empeoramiento real, de situación de seguridad. Entonces, pues el ejército resulta nuevamente, pues, esa institución, esa fuerza que, pues, quizás pueda de alguna forma controlar un poco más al crimen organizado y un poco alejar eso es lo que no queremos todos, o sea, que empeore la seguridad, ¿no? Yo me quedo con el primer argumento de Beata. A mí me parece que es un reculamiento muy pragmático, que básicamente con las estadísticas en contra, con el número de asesinatos, de homicidios dolosos en todo el país al alza, y realmente con una falta de ideas, por un lado. Aquí el discurso ha cambiado a una velocidad vertiginosa. Recordarán que cuando el presidente recién entra al gobierno, estaba toda esta idea de los acuerdos de paz, después es este proyecto de la Guardia Nacional, y ahora yo creo que no se va a admitir en público un fracaso, pero sin ideas y sin dinero, lo que le quedaba pues era básicamente el ejército. Y yo creo que es un intento desesperado de parar la violencia y el problema de seguridad que es muy grave en algunas regiones del país, con tintes incluso de poder extenderse al resto del territorio. Ahora, retomando la provocación de Carlos, de la provocación de Zavala, pues sí te lleva a un desdibujamiento muy severo del proyecto. Si alguien de buena fe intentara clasificar a este gobierno en algún espectro ideológico, pues yo creo que batallaría muchísimo. Imagínate si lo hacen con ganitas de molestar. ¿No? Sí, es un reto, no está fácil. O sea, no es un gobierno de izquierda por ningún lado que se le vea. Por un lado sí lo es, en su preocupación de primero los pobres. Pero una cosa es la narrativa y la preocupación, Carlos, y otra cosa son las acciones. Es decir, es lo mismo, exactamente lo mismo que con el asunto de los militares en materia de seguridad. La preocupación, la narrativa, que no el libro de campaña, porque el libro de campaña con toda claridad dice vamos a mantener a la Marina y al Ejército en estas actividades mientras resuelve el problema. Pero toda la narrativa de campaña, todos los discursos, todas las imágenes, etcétera, fueron pues en otro sentido. Y no me digas que hoy hay políticas en materia de seguridad que vayan en contra de la militarización, más que nunca con mayor claridad y o sea, en blanco y negro, por un lado. Y por otro lado, en términos de la preocupación por los pobres, pues el adelgazamiento del Estado, los nuevos programas sociales, tampoco queda claro que ninguno de ellos, mucho menos la respuesta específica a la pandemia, vayan a ser a favor de los pobres. Es decir, un gobierno tiene que ser juzgado no solo por su narrativa, sino por sus acciones. No es un gobierno de izquierda, un gobierno que hace lo que está haciendo, ni un apoyo a los empleos, a las empresas, ningún énfasis en reendeudamiento, una política contracíclica. Todavía no voy a claudicar, pero es difícil la defensa que estoy tratando de emprender.
Pero en un solo sentido, podríamos decir que es un gobierno, no sé siquiera si llamar de izquierda, pero con mayor preocupación social, es todo este redireccionamiento del gasto a las transferencias directas a los grupos que él ha considerado vulnerables. Estoy de acuerdo que en el camino abandona al albañil que perdió su empleo, pero no está gastando fichas en cosas que antes pues costaban, en aviones, boato, cosas como estas. Pero no sería eso, Carlos, justo lo que hubiera hecho un gobierno neoliberal así paradigmático del consenso de Washington, justamente desmantelar programas más integrales e ir a apoyos dirigidos, específicos, dinero, cash para las personas. La bandera de blanca de paz, ya estaba tratando de hacer un esfuerzo, perdón, pero ¿qué le queda al gobierno de López Obrador desde el punto de vista ideológico, más allá de la narrativa? Repasemos. En términos de seguridad estoy de acuerdo contigo, porque incluso los gobiernos de derecha, por llamarlos rápidamente así, el PAN, sí querían una policía federal. La entregaron. Estatales y municipales, con varianza, pues, pero el ejército realmente era temporal. Hoy, aunque Beata se escuda igual que los morenistas de que es que el decreto vence poco antes del fin del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la medida que no están construyendo nada más, pues cuando llegue ese momento van a decir, pues necesitamos seguir, pues porque la Guardia Nacional, todos sabemos, es una división del ejército y ni siquiera le han transferido presupuesto, plazas, nada, es una fachada para entregar. Entonces, desde el punto de vista de seguridad pública, es un gobierno que se le entregó completito al ejército. Desde el punto de vista de la política exterior, pues es la política más cercana que hemos tenido en los Estados Unidos o menos preocupada por guardar un cierto espacio de autonomía respecto a las decisiones de los Estados Unidos. Lo estamos viendo en la reapertura ahora. Mencionabas antes de entrar, Héctor, que pues, Chile está teniendo un rebote muy serio una vez que reabrieron y parecería que hay que reabrir cuando el ciclo epidemiológico va en el sentido correcto. Nosotros vamos a abrir de acuerdo al ciclo de los Estados Unidos, que tampoco lo están haciendo bien. Entonces, ¿qué nos queda? Tratando de ser creativos. Yo creo que no cabe ninguna duda que es un gobierno que surge de alguna forma de izquierda. O sea, en eso, pues, en general hay una coincidencia. Y tiene muchos de los lemas, se puede decir, que sí están muy vinculados con el tema de la izquierda. Pero al fin y al cabo es un gobierno populista que toma un poco de todo. Toma un poco de izquierda. Parece que solo, y ya claudiqué, y estoy de acuerdo, toma solo políticas asociadas normalmente con la derecha. ¿Dónde está el todo? ¿Dónde están las políticas de izquierda? Bueno, están ahí al menos, ¿sabes? En esas políticas de transferencias directas, se podría decir, ¿no? Aunque pues... Esta es la defensa que yo estaba queriendo hacer, pero no da. Es un gobierno Héctor lo defendía antes. ¿Dónde quedó nuestro apoyador de la 4-3? Yo solamente Uno trata de ser objetivo y todo, y ahorita por alusión personal con mucho gusto contesto, pero sí, no. Mira, yo, para empezar, lo que pasa es que las transferencias monetarias no son una política de izquierda, no necesariamente son tampoco de derecha, incluso son difíciles de clasificar. Típicamente a la izquierda le gustan porque se supone que redistribuyes, a la derecha le gustan porque no dependen de burocracias ni de un aparato gubernamental en principio. Entonces siempre han sido difíciles de clasificar. De las políticas que de repente le pudieran dar ciertos visos de izquierda a este gobierno, está lo del salario mínimo, que también habría que discutir si es una política o no de izquierda, pero creo que es la que más o menos ha recibido cierto apoyo. Y está este otro elemento de un nacionalismo energético, incluso muy setentero, muy trasnochado, que se pudiera discutir si es de izquierda o no es de izquierda. Creo que va por otro carril. Es muy pensar nuestro sector energético desde los 70s, porque tampoco es un presidente que esté propiamente contra
contra la libre empresa, ni contra el sector privado, ni en muchos aspectos, si nos vamos a las políticas contracíclicas o la no política contracíclica que se ha propuesto durante esta crisis, pues de repente el gobierno ha tomado posiciones muy fundamentalistas de mercado, que ya casi nadie acepta. Entonces, de nuevo, se pone muy difícil clasificarlo. Pero en términos de seguridad, a mí me parece que más que una maldad, espero equivocarme, o una malicia, hay una claudicación por falta de dinero, por falta de ideas. Sí, bueno, si hablamos además de ese tema de cuáles son los elementos que nos llevan más hacia la izquierda en ese gobierno, pues sí, efectivamente la política exterior pues está muy vinculada a los Estados Unidos prácticamente sin criticismo. En estos temas migratorios pues también de acuerdo con las ideas de los Estados Unidos. Pero bueno, si vemos la política hacia Venezuela, por ejemplo, hacia Bolivia, el tema de Evo Morales pues sí claramente está relacionado con esa cercanía que normalmente tiene la izquierda, incluso la izquierda en Europa en algunas ocasiones, con precisamente esos regímenes. Entonces, como digo, es un poco de todo y la verdad es que es un gran desafío llamar o clasificar ese gobierno. No sé, llamémoslo provincialismo quizás. O sea, una corriente totalmente nueva donde pues el gobierno está enfocado, digamos, simplemente en el país, sacando algunas ideas desde fuera, pues pero básicamente pues centrándose en lo que pasa aquí sin tomar en cuenta que el mundo está mucho más amplio y que ha evolucionado durante las últimas décadas hacia direcciones pues quizás totalmente distintas de lo que se está proponiendo y tomando pues por ahí esa idea digamos medio indigenista, medio izquierda latinoamericana que está permeando mucho porque pues sigue teniendo como una especie de atracción para muchos aquí en la región, que obviamente hay además ese dinamismo, esa relación de amor y odio con los Estados Unidos en ese contexto, ¿no? Entonces yo creo que nos falta, aún no tenemos como clasificaciones precisas porque pues el tema de los populismos se está también gestionando en muchos países y pues ese es ejemplo de un populismo latinoamericano muy, muy particular con muchos elementos que vienen de muchos lados, ¿no? Ahora, yo creo que tiene razón Héctor en su punto de la política de soberanía energética. Es decir, eso terriblemente para la izquierda mexicana sí ha sido, no solamente desde esa época de los 70, sino incluso hasta épocas recientes, un ancla de su postura que a pie juntillas y a todo costo ha seguido la administración del presidente López Obrador. Eso sí, sin lugar a dudas, con todas las implicaciones y todos los costos. Y lamentablemente, digo, sigue siendo una posición que puede ser caracterizada de izquierda, no solamente de hace 50 años, pues porque la izquierda mexicana a lo largo de todas las necesidades de renovación y transición energética, etcétera, ha estado muy carente de ideas para posicionarse en una perspectiva, digamos, de orientación social o de orientación propositiva al respecto. Entonces, pues el ancla es al cabo algo así como Lázaro Cárdenas y después las nacionalizaciones, etcétera, ¿no? Entonces yo sí concedo ese punto, creo que eso es lo único que le queda y es de lo más destructivo que tienen, lo cual es terrible, ¿no? La izquierda hoy en materia energética lo que defiende es salirse de los hidrocarburos. Claro, por lo menos la internacional. Exacto, ¿no? Claro. Que de nuevo, yo creo que a lo mejor por eso es esta decepción de la que hablaba Carlos Elizondo y que también Alejandro mencionó unos puntos por ahí. Es un gobierno que dentro de todo este variopinto de izquierdas, donde prácticamente es una antítesis y tiene posiciones ortogonales con casi todos los elementos, es con la socialdemocracia. Por eso esta decepción aparente del centro izquierda o de la izquierda más urbana, más joven, más educada, que pues no, yo creo que va a empezar a tener muchos conflictos frontales. Por el otro lado, a mí sí me sorprende, y lo dijo Alejandro de alguna forma, el éxito del cuento y de quien cuente el cuento. Es decir, lo que López Obrador construyó magistralmente es una posición de ser el crítico legítimo del neoliberalismo, y él incluso define qué es ser hoy neoliberal. Hoy tener una política de apoyo a las empresas, que es lo que sugieren prácticamente todos los expertos, es ser neoliberal.
Lo nuevo es dejarlas que quiebren, que es, digamos, una versión pues muy extrema del liberalismo austriaco de los 50, yo que sé. Sí, exacto, nos dicen, no, es que esto Thatcher, Reagan, hombre, por Dios, ni ellos, hombre. Ni ellos hubieran atrevido algo así. Pero como tiene esta fantástica forma de haberse construido como el personaje anti-neoliberal, anti-mafia en el poder, la honestidad, no usar el avión, no se fijen que ahora vive en un palacio y que pues ya son detalles que no tenemos que ser tan puristas, pero ha logrado asociar su persona a un cuento y ese cuento sigue teniendo una enorme rentabilidad, porque cualquier otro gobierno, con cualquier otro líder que hubiera hecho un decreto como el de ayer en materia de seguridad pública, hubiera tenido a esa izquierda urbana, Héctor, absolutamente en contra. Y cuando uno ve el tuit, todavía hay un sector de esa izquierda que encuentra argumentos muy extraños para tratar de defenderlo. Sí, porque y que están dejando huella de carbono en todo eso, Carlos, y a la vuelta de unos años va a ser un motivo, mi pronóstico, de gran vergüenza personal para ellos. Pero sí, está quedando todo registrado. Sí, pero eso también refleja, se puede decir, una gran decepción realmente que hubo en México y que sigue habiendo en México y que llevó precisamente al poder a un personaje como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, eso es básicamente la base de esa victoria, de esa ganancia que llegó en 2018. Hay mucha decepción, hay muchos intelectuales que ya han reconocido pues su error, digamos, al apoyar, pero siguen habiendo un grupo muy fuerte aún que están ahí justificando todo lo que pues en su tiempo era injustificable, ¿no? Y en ese sentido yo creo que queda un poco de ese grupo de los intelectuales que sí son como totalmente exentos de crítica por una parte, pero por otra parte son totalmente ideologizados y eso es básicamente la línea que les une a Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, pues poco a poco se está desgastando también, yo creo que este capital, aunque queda, se puede decir, el pueblo, ¿no? A ver cómo reaccionar el pueblo frente a esa situación. Yo creo que lo de militarización al pueblo, usando la terminología del presidente, no le preocupa tanto. Porque es muy popular, de hecho. Sí, exactamente, porque mejore la seguridad, pues todos estarán contentos. Pero lo que sí les preocupará mucho más seguramente va a ser la crisis económica y eso es un factor que puede cambiar sustancialmente la ecuación. Ahora, yo creo que parte de lo que está ocurriendo con esta ecuación y la pregunta que hacías, Carlos, de por qué el cuento sigue siendo creíble y por qué no se activan las oposiciones urbanas de centro-izquierda, sí tiene que ver con la debilidad de los partidos. Tiene que ver con que es un presidente de raigambre priista setentera, en esa lógica conservadora, que esa es la respuesta correcta, creo yo, al tuit de Juan Ignacio. No confundan con el PAN en sus peores o sus mejores versiones. Esta versión pragmática, conservadora en lo social, dependiente del militarismo y absolutamente unipersonal, ese es el priismo paradigmático que destruyó lo poco o mucho que se haya construido en el desarrollo estabilizador en las décadas de los 40 y 50. Ese es López Obrador, pero tiene en el Congreso una mayoría aplastante de un partido que es inexistente en la sociedad. Esa es la realidad. Tiene sus simpatizantes, por supuesto, pero son los simpatizantes de López Obrador, pero las bases sociales organizadas de ese partido no existen. Cualquier otro presidente con un partido medianamente organizado, con esas mayorías, no podría estar haciendo lo que está haciendo López Obrador, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD, vaya, porque ahí sí hay cierto grado de organización y de estructuración de demandas que le iban a hacer un poquito más difícil gobernar con tanta facilidad y con tanta, pues vamos a ponerlo con una palabrota, arbitrariedad respecto a esta organización. Yo creo que el punto es bien importante, porque hay en Morena personajes muy de izquierda y que de repente sacan la mano y dicen cosas, pues, mucho más de lo que tú dijiste, Beata. No solo simpatizan con la política exterior pro Venezuela, simpatizan con Castro y con Venezuela, empezando por la que hasta hace poco era todavía la presidenta de Morena. Y sin embargo no tienen peso alguno a la hora de que Andrés Manuel toma una decisión. El PRI tenía en la época de mayor centralización y poder, era mucho más un articulador de intereses, de visiones, digamos, que había que atender y negociar,
que lo que hoy AMLO tiene. Y para mí lo más sorprendente es, teniendo todo ese poder y tan pocas restricciones, pues qué mal le están saliendo las cosas, porque está anclado en una visión del mundo que no jala. Pues nos quedan 5 minutos, bueno, ya menos porque me comí una parte. Entonces, déjenme primero recordarles cuál fue la pregunta que hicimos en el programa pasado. La pregunta es, ¿cuándo considera usted que se debería levantar el confinamiento? Y el 74% respondió que hay que extenderlo lo necesario, el 22% que en junio, como se anunció, y el 2.7% ahora por la economía. La verdad que nos estamos quedando un poco en el como se anunció, que fue lo que se anunció hoy. O sea, estamos ya entrando a la fase de reanudar la economía, aunque no está del todo superada, ni mucho menos la parte de la curva epidemiológica. Y para este programa les querríamos proponer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador es de izquierda, de derecha, otra cosa o no sabe? Con su permiso, también me gustaría recordarles algunos de los eventos que vamos a tener en la Escuela de Gobierno en esta semana. Tendremos el jueves 14 de mayo la presentación del informe 2019 de las encuestas de Barómetro de las Américas, cómo se ve la democracia, cómo se ven algunos temas importantes de América Latina desde el punto de vista de las encuestas. Tendremos el jueves 14 de mayo también a las 13 horas a Marco Fernández hablándonos un poco de como anillo al dedo, austeridad presupuestal en épocas de contingencia. En fin, la Escuela de Gobierno mantiene su agenda a distancia, por supuesto, y no sé si quieran decir algunas palabras de cierre. Mira, yo creo que es muy triste, podemos decir así, que durante tantos años no se consiguió construir una fuerza de seguridad capaz de luchar contra el crimen organizado. Este gobierno lo reconoce también. Ojalá en algún momento México pueda tener esas fuerzas bien construidas y no tenga que recurrir a las Fuerzas Armadas. Yo creo que este capítulo, desde luego, tiene un tinte muy peligroso para López Obrador y para sus seguidores, que ya destacaba Héctor, pero creo que es un fracaso generacional, la verdad, porque si bien se hizo una construcción institucional muy importante durante el sexenio del presidente Calderón, que a mí en parte me tocó ser parte de ese equipo, pues el esfuerzo no fue suficiente y comparable en el ámbito estatal y municipal, y desde luego durante el sexenio del presidente Peña Nieto, en todos estos órdenes, ese proceso y ese reto no solo no se consolidó, sino que en alguna medida también se debilitó. Y pues desde luego que las distintas acusaciones que son notorias en el ámbito internacional también debilitan ese proyecto histórico, y en esa medida, pues sí, desde luego se puede hablar de la traición narrativa de López Obrador a su oferta y a sus seguidores, pero también del fracaso institucional de esta generación y del reto que vamos a tener ineludiblemente de reconstruir, porque todos queremos un país en donde la seguridad dependa de civiles. Y habrá que reconstruirlo. Yo me quiero ganchar, Carlos, al último tema con el que cerraba Alejandro. Para mí una de las grandes dudas es, saliendo de esto, o al menos de la parte más severa del bache, ¿qué va a pasar con los proyectos políticos? ¿Van a ser unitemáticos y nos vamos a poner a discutir temas individuales? ¿Qué se hace en salud? ¿Qué se hace en seguridad? ¿Cómo arreglamos el problema fiscal? ¿Qué pasa con la política energética? ¿O vamos a ver el intento de alguien de presentar un proyecto político integral? Creo que eso va a ser muy interesante. Pues muchas gracias a los tres, sobre todo a ustedes que nos escucharon. Hay todavía muchas preguntas, las tenemos resolviendo o tratando por lo menos de enfrentar y dialogar con ustedes en las siguientes semanas. Con su permiso, hasta la próxima. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su permiso, Alejandra Molina, y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.